Mi nombre es Frank Takichiri Yapura. Soy abogado especializado en materia laboral y normas internacionales del trabajo. Bueno, Bolivia, un poco dentro de los arbores del derecho laboral, empieza a surgir como materia especializada del derecho del trabajo allá por los años 1920 hasta 1938, ¿no? El derecho del trabajo empieza a desprenderse más específicamente con la incursión del constitucionalismo social en Bolivia, que viene como una corriente mundial hacia Latinoamérica, esencialmente basados en una doctrina del derecho colectivo del trabajo, ¿no? Subordinando al derecho individual del trabajo. Es así que en nuestro país ya desde 1942 se empieza a construir las primeras legislaciones laborales. Nunca hemos tenido un código del trabajo. Lo que teníamos era un sinnúmero de normas laborales protectivas al trabajador hasta 1956, cuando se empieza a hacer la primera legislación laboral denominada Ley General del Trabajo, que no es otra cosa que la acumulación, el compendio de muchas normas, leyes, decretos, resoluciones y otras que las van incorporando en un cuerpo denominado Ley General del Trabajo. Incluso el 56 podemos decir que es el mejor año en la que se construyen las normas más protectivas en favor de los trabajadores. ¿Por qué? Porque estábamos saliendo de una revolución nacional, 1952, el parlamento era obrero y las instancias de gobierno con una participación grande de los obreros, ¿no? Entonces el trabajador, como esencia de la defensa de sus derechos, tenía a su organización sindical. La organización sindical, que representaba los intereses colectivos de todos sus mandantes, ejercía la tutela del trabajador y a partir de esa tutela defendía al trabajador vía negociación directa con la gerencia. Y ahí es donde se resolvían los problemas y los conflictos laborales. Había una máxima laboral, ¿no?, que decían: cuando afecta el derecho de un trabajador, afecta el derecho de todos. ¿Qué sucede ahora en los últimos 20 años, no? Podríamos decir que hasta 1985, más precisamente el 28 de agosto de 1985, cuando se promulga este nefasto Decreto Supremo 21060, empieza un nuevo régimen laboral en Bolivia, el derecho individualista del trabajo, ¿no? Se menoscaba totalmente los cimientos del derecho colectivo del trabajo. ¿Por qué? Se establecen los dos pilares fundamentales del sistema individualista. Primero, libre contratación. Puedes libremente suscribir cualquier tipo de contrato. Y el pilar más terrible, libre despido. Lo que quiere decir que el empleador podía libremente contratar como a él le parezca y podía despedir el rato que a él le dé la gana a los trabajadores. Hay un oscurantismo laboral a partir de este año. Lamentablemente surge una pandemia de la libertad contractual que no era posible en materia laboral, ahora sí, protegido por la norma. Y el trabajador, espantado, prácticamente se le hace crujir con estas normas laborales, porque se debilitan las organizaciones sindicales, no se respeta el fuero sindical, no se respetan las declaratorias en comisión, los propios dirigentes son sujetos de procesos sumarios. En la práctica, la acción dirigencial durante todo ese periodo va a constituir una acción heroica, una acción de alto riesgo y peligro para los dirigentes sindicales. Vaya a ver solamente que la vanguardia del proletariado hasta ese entonces, que era el sector minero, es defenestrado con la relocalización de 1986, más de 25.000 mineros a las calles. La organización
matriz, la Central Obrera, la Federación de Mineros totalmente debilitadas, sin bases, y quedan como nueva vanguardia durante todo el proceso neoliberal y hasta hoy podríamos decir el sector fabril. Consiguientemente los últimos 20 años, incluyendo a esta gestión 2013, podríamos decir que el individualismo laboral se ha profundizado y se ha consolidado, más aún en el sector público. Sigue la libertad contractual, siguen los procedimientos especiales de la administración pública en el ejercicio de contrataciones y continúa el oscurantismo laboral porque ningún trabajador del sector público tiene estabilidad laboral. Viene el engaño del derecho individualista, porque dicen, todos tus derechos se van a respetar, pero va a ser de acuerdo a ley, ¿no es cierto? Entonces, para eso crean los juzgados de trabajo, primera instancia, segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia, crean el Tribunal Constitucional, crean una serie de procedimientos especiales jurisdiccionales, etcétera, 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 a tal punto que el derecho de los trabajadores se hace indefendible. Como le digo, ¿no? El 110, el 107, ¿no? El 521 y otros decretos supremos que son obra de los propios trabajadores en la que hemos participado, son muy beneficiosos en favor de los trabajadores, pero de nada sirve el beneficio si no se garantiza su cumplimiento. Y la única forma de garantizar el cumplimiento de estas normas en favor de los trabajadores es fortalecer el derecho colectivo del trabajo. No va a solucionar su problema un inspector de trabajo, no va a solucionar su problema un juez de trabajo. Tú puedes estar 15, 20 años en juicio y no vas a solucionar tu problema. Ley que demora no hace justicia. Consiguientemente, al ordinarizarse el derecho laboral, en la práctica se ha dejado en indefensión a los trabajadores, porque no va a haber ningún trabajador que pueda llevar adelante un proceso laboral por tantos años, porque no le va a alcanzar su economía, no va a poder costear el proceso y finalmente termina abandonando. Esa es la trampa del derecho individualista. El gran vacío que tenemos en el marco de la Ley General del Trabajo es que la ley en este momento se ha vuelto enunciativa y no es una ley garantista ni protectiva. Por más buenos que sean los decretos, las leyes, las normas, si su ejecución es imposible de cumplir, no sirve. Siempre va a ser hueca, vacía, sin espíritu la norma. El espíritu que le va a dotar para garantizar los derechos de los trabajadores es la ideología del derecho colectivo del trabajo, que es la esencia fundamental del fortalecimiento de la organización sindical. Sucede que aplican mal, por ejemplo, los contenidos de la economía jurídica relativo a los contratos. Por ejemplo, el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, con total claridad, establece que solo hay 3 tipos de contratos: el contrato por tiempo indefinido, el contrato a plazo fijo y el contrato por obra o servicio. Claro, lo que sucede es que los resabios del 21060 sobre la libre contratación todavía subsisten en el sector privado. Por ejemplo, con trabajadores vendedores, con trabajadores cobradores, con trabajadores que tienen algún tipo de actividad de promoción, les hacen contratos comerciales como si fueran clientes, ¿no es cierto? O les hacen contratos comerciales como si estuvieran realizando una transacción, mercantilizando la fuerza de trabajo. En realidad, utilizan una figura del Código de Comercio o utilizan una figura del Código Civil para contratar bajo estos contenidos con la única finalidad de encubrir una relación laboral.
¿no? Para evitar la carga social, para evitar el reconocimiento de derechos, para evitar reconocer todos los beneficios que la Ley General del Trabajo. Y es lo propio que sucede con la administración pública, porque todas las normas de la administración pública estatal han sido creadas bajo el manto del 21060 para proteger al Estado y evitarle carga social al Estado y generar mecanismos de precarización laboral con miles de trabajadores del sector público, a los cuales les aplican figuras de la administración pública cuando debieran aplicarles figuras de la Ley General del Trabajo. En realidad, no existe una política laboral del actual gobierno. A partir del año 2006, cuando Evo Morales se hace cargo del poder, los trabajadores creíamos que su situación iba a cambiar. Creíamos que era el momento histórico para reivindicar y recuperar la vigencia plena de la Ley General del Trabajo. Creíamos que íbamos a recuperar el derecho colectivo del trabajo. Si bien ha habido algunos avances, han sido obra de los propios trabajadores. Lo que quiere decir que el gobierno no tenía, ni ha tenido, ni tiene una política laboral, sino que todo lo que se ha logrado en estos años ha sido arrancado al gobierno bajo un acompañamiento condicional de los propios trabajadores. Los sindicatos están debilitados como consecuencia de la precarización laboral, como consecuencia de la ausencia de políticas de Estado y como consecuencia de el manejo avasallador del gobierno frente a la organización sindical. Lamentablemente, si bien la COP tiene un protagonismo muy importante en la actividad sindical, no deja de preocuparnos que poco o nada puede hacer en beneficio de los propios trabajadores si no acompaña políticas que el gobierno las impulsa. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el otro sector, otro tipo de organizaciones no afiliadas a la Central Obrera Boliviana? El sector del comerciantado, librado a su suerte, nadie se preocupa por hacer y mejorar las condiciones laborales de este sector. Es un sector no tributarista, consiguientemente, si no aportas, no le interesas al gobierno. No se tiene mecanismos de protección cuando la política de Estado tiende más bien a tratar de reducir el espectro de la protección de la Ley General del Trabajo en favor de los trabajadores. Entonces, poco o nada le interesa al Estado generar normas políticas que vayan a incorporar a todos estos sectores en el manto de la Ley General del Trabajo. La finalidad de la política de Estado es reducir cada vez más la dependencia obrero-patronal. Actualmente se ha presentado